¿Cómo existió Goliat si en el diluvio murieron los gigantes? Muy bien, pues esa pregunta, ¿verdad?, es de corte apologético. Cuando leemos nosotros, ¿verdad?, Génesis capítulo 6, aquí encontramos también otro pasaje que ha sido también de controversia, especulaciones y teorías acerca de quiénes eran los gigantes y de dónde habían salido. Pero como la Biblia pues no es de interpretación privada y tenemos que buscar dentro de la misma Biblia las respuestas a todas esas preguntas, tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga y nos dé el conocimiento de lo oculto dentro de la palabra de Dios. Recordemos, ¿verdad?, que la Biblia es como un rompecabezas, que tenemos una pieza y si no tenemos las demás piezas pues no podemos armar pues la figura. Entonces en Génesis capítulo 6 vemos nosotros que la Biblia relata que los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres humanas y como resultado nació un producto híbrido llamado en el hebreo Nepilim, con PH, que se tradujo gigantes del latín gigantún. Entonces estos gigantes, dice la Biblia, que medían aproximadamente 3 o 4 metros. Simplemente de estatura eran grandísimos. Pero no solamente eso, sino que había otros gigantes que llegaron a medir entre 4 y 5 metros, lo que es imposible para los seres humanos. Pues aunque hoy haya gente muy alta, de casi 2 metros de estatura, nadie ha alcanzado 3,50 metros, mucho menos 4 metros. ¿Pero dónde podemos ver esto? Bueno, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, que leemos: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos equivale a 3,20 metros. Pero sigue diciendo: y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Eso es aproximadamente aquí, de esta parte a la punta de la mano. Entonces pues antiguamente no habían yardas, antiguamente no habían metros. Todas las medidas eran a través de los codos. Y pues esta es la medida que se utiliza en la mayor parte del Antiguo Testamento. Muy bien, estos gigantes poblaron la tierra, ¿verdad?, 1000 años. Durante 1000 años poblaron la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la segunda carta del libro de Samuel, capítulo 21, fue David el que acabó con los gigantes. Cuando David era joven, recordemos que mató al gigante Goliat, también como de 4,50 metros. Pero veamos lo que dice la Biblia de cómo terminó David con todos los gigantes para explicar después cómo sobrevivieron al diluvio. 1 Samuel 21:18 es de las últimas guerras de David y dice: otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. O sea, David tuvo sus últimas guerras con los gigantes, que era la generación que tenía que expulsar de las tierras de Canaán. Pero sigue diciendo: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Yared Orjim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, escuchemos esto, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Estos gigantes de verdad eran unos verdaderos monstruos. 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Dice 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Recordemos nosotros rápidamente que cuando David mató a Goliat en 1 Samuel capítulo 17, recuerde usted que David tenía una bolsa, y cuando vio al gigante Goliat venir a él, pues el rey Saúl le quiso poner su armadura, y David dijo: no, yo no necesito tu armadura, deja que el Señor me defienda. Y recogió pues 5 piedras, ¿recuerdan ustedes? Recordemos que 5 es el número de la gracia en la Biblia. ¿Por qué recogió David 5 piedras? Porque de alguna forma, ahora sí, intuitivamente, el Espíritu Santo le dijo: si matas a Goliat, tiene 4 hermanos que aparecen pues aquí al final de la carta. O sea, David mató a Goliat y ya siendo rey, mató a los otros 4 que quedaban. Por eso claramente dice el versículo 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, y de Gad era Goliat. Ahora bien, ¿cómo es que sobrevivieron estos gigantes? Y la Biblia en Isaías capítulo 26 nos revela un versículo por demás misterioso, un versículo fantástico. Yo estuve mucho tiempo dándole vueltas, estudiándolo, hasta que pude penetrar, estudiando las palabras originales en el hebreo, que ya me pudieron dar luz de lo que Dios quería revelarnos. Isaías 26:14, que dice: muertos son, no vivirán, han fallecido,
no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Notemos que aquí está hablando el Espíritu Santo de ciertas entidades que no van a resucitar. Y hablando de la humanidad, todos vamos a resucitar, tanto buenos como malos. Todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. La pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los que no van a resucitar? No pueden ser humanos. Es que la palabra hebrea original es Rafaíta, que es uno de los nombres Rafa o Rafaíta que se les daba a los gigantes en el libro de Deuteronomio y en 2 de Samuel, que es lo que acabamos de leer, capítulo 21, y pertenece a ellos. Entonces los gigantes no van a resucitar. ¿Cómo sobrevivieron después del diluvio? Porque las almas de los gigantes no pueden morir. Sabemos que ellos pueden continuar como los principados satánicos, porque eran poseídos por principados satánicos, eran poseídos por demonios, y los demonios pueden estar en tu abuelita que fue bruja. Es nada más un ejemplo, no me lo tomen a personal. Y se muere tu abuelita y los demonios que le dieron a tu abuelita la facultad de ver el futuro, de leer cartas, de adivinar, esos demonios se salen cuando ella se muere y buscan en la descendencia a nietos o bisnietos, etcétera, etcétera, en quien se puedan volver a meter. Esto para continuar con el ocultismo. Y eso es lo que pasa pues en el mundo espiritual. Los seres humanos al morir, dice Hebreos capítulo 9, no podemos nadie otra vez volver a esta vida. Se prohíbe la encarnación famosa que enseñan los hindúes. Y esta es la razón por la cual pudieron sobrevivir, porque eran seres híbridos y que no van a resucitar. Serán arrojados al lago de fuego.